¿Ha sucedido algo anoche que no sepamos? Cuando uno es no agrupado, uno tiene que conversar con las varias bancadas. Gracias a Dios tengo amigos en la gran mayoría y en todas ellas, y puedo conversar un poco. Y parecía que había que trabajar y sacar estos proyectos adelante. Y hoy en la mañana lo que escucho por radio dije, ¿me habrán engañado? Y lo que encuentro una vez que llego en el Congreso es un enfrentamiento que no se condice con lo que sucedía hacía 14 horas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Creemos que tener un Senado va a ayudar? Quiero hacerles una pequeña tingencia. Francisco Buzot, que era uno de los grandes hombres del derecho en la época de la Revolución Francesa, pedía a gritos un Senado para que la legislación fuera más lenta. ¿Y queremos un Senado? Acá lo que no queremos es un legislativo, parece. Para terminar, por favor. Entonces, yo creo que tenemos que pensar seriamente cómo hacemos para voltear la página y retomar las palabras del presidente del día de ayer, que tenía la mayor expectativa de que se pudiera trabajar. Y yo creo que eso fue lo que nos motivó a todos para trabajar ayer y lograr el consenso que se logró. ¿Por qué no regresamos a esa reflexión? ¿O es que queremos ya simplemente olvidémonos del Senado? Creo que la responsabilidad que se está tomando en haber levantado los decibeles no es conveniente. Tenemos que buscar todos. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Seguramente las palabras que voy a expresar no reflejarán una expertise en mi narrativa, que muchos parlamentarios sí lo tienen, pero sí va a reflejar la profunda sinceridad de lo que quiero decir, señora presidenta. Yo estoy convencida de que el señor Vizcarra, presidente de la República, quiere hacer un golpe de Estado a este Parlamento. Sí, presidenta. ¿Amparado en qué? Amparado en un argumento que el Parlamento tiene escasa legitimidad y, presidenta, no deja de ser verdad. Este Congreso tiene la aprobación más baja de todos los tiempos, y es verdad. Pero vayamos a las razones por qué sucede eso, presidenta. Hemos pasado hechos fundamentales en la política del país. Por ejemplo, un grande trabajo de investigación de la Comisión Lavallato, la aprobación de la llamada Ley Mulder, y también la renuncia por corrupción de un presidente de la República. Y lógicamente, los voceros, los aliados de esa corrupción, tienen que dar el contraataque, desprestigiando, denigrando, debilitando día a día por los medios de comunicación a este Parlamento. ¿Cómo no va a estar desacreditado si la única voz que se escucha es la repetición de los voceros del odio, de los que mienten y de los socios de la corrupción? Sí, presidenta, y este Parlamento, lejos de alinearse al oficialismo, presidenta, que muchos sí lo han hecho, ha decidido dar el paso de luchar frontalmente contra la corrupción, y esa es la factura que nos toca pagar, y lo asumimos con dignidad, y lo asumimos. Además, presidenta, lo que no entendemos es la actitud de este presidente que tenemos hoy, que no ha sido electo directamente por la legitimidad y el voto directo popular, sino por un resultado
de un ejercicio democrático. Entonces, Presidenta, cuando vino a darnos un discurso, ni bien asumió ese cargo, era un hombre convencido y que se comprometía a luchar contra la corrupción con un entusiasmo aparente de querer trabajar por los problemas más importantes del país. Pero al discurso del 28 de julio, Presidenta, ¿qué cambió? ¿Qué cosa hay detrás que lo hizo cambiar radicalmente? No de discurso, sino seguramente de intención. Cosas que no entendemos, Presidenta. ¿No será la embriaguez por el exceso de poder? Y no estoy hablando, Presidenta, del ron Zacapa, no. Estoy hablando del emborrachamiento de poder que se nota actualmente en sus palabras. Sí, Presidenta, es verdad que el presidente actual goza de gran popularidad, tal vez engañado o consternado, emocionado por los aplausos que da el populismo, por la fantasía del clamor popular y de las encuestas. Pero, Presidenta, no entendemos por qué ese cambio de actitud. Tal vez su ignorancia del entendimiento de lo que significa la Constitución le está pasando la factura. O tal vez su escasez de entendimiento de lo que significa la democracia. Un minuto adicional. Sí, Presidenta, o tal vez su incapacidad de estadista, porque no fue necesariamente electo para presidente, sino para suplir en un caso fortuito que se ha dado constitucionalmente. Presidenta, a mí me preocupa y me sorprende que un hombre de aparente nobleza y un hombre de pueblo del interior del país no entienda las prioridades más simples, como la urgencia de la educación. Y yo quiero hablar solamente de mi región. Los niños que van en la helada a sus colegios, sin abrigo, desnutridos, sin alimentos. El Hospital Antonio Lorena, que se ha truncado justamente por la mafia de la corrupción. Cosas tan simples que este presidente no tiene la capacidad de leer y entender. Presidenta, si hablamos de plazos, yo quiero... Un minuto adicional. Yo quiero trasladarle que los cusqueños le damos plazo a este presidente Martín Vizcarra hasta el 1 de enero del 2019 para que empiece la obra del aeropuerto de Chinchero, del Hospital Antonio Lorena, del gasoducto surperuano, de la carretera Santa María-Santa Teresa, Presidenta. Señor Vizcarra, a través suyo, Presidenta, podrá mentirle, podrá traicionarle a sus partidarios que lo acogieron, pero no le va a traicionar al Cusco. Eso se lo decimos con claridad. Además, queremos decirle al pueblo peruano que este Parlamento sí quiere el referéndum. Sí queremos el referéndum, Presidenta, pero también queremos agregar las inquietudes que el pueblo necesita elegir en ese referéndum. Por ejemplo, temas fundamentales. Para que pueda concluir. Preguntémosle al pueblo peruano, Presidenta, si está de acuerdo o no con el enfoque de familia o el enfoque de género. Preguntémosle, por ejemplo, si respalda o no la ley de publicidad estatal llamada, con todo respeto, la ley Mulder. Preguntémosle, por ejemplo, si está de acuerdo o no con la pena de muerte para los casos de violación y corrupción
Esas cosas también es importante. Pero preguntémosle al pueblo sobre todo si quiere o no nuevas elecciones generales. Para que pueda concluir. Presidenta, solamente quiero dirigirme a mis colegas parlamentarios. Más allá de las discrepancias políticas y tal vez ideológicas, creo que nos toca un rol fundamental: defender la institución de la democracia. Nosotros somos pasajeros en este Parlamento, sí, pero también tenemos un rol fundamental: defender la institucionalidad, la democracia. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista César Segura. Muy bien, le damos el uso de la palabra al congresista Roy Ventura. Tiene el uso de la palabra el congresista William Monterola. Jenny, ¿cuántos oradores faltan? Como 50, Faltan por lo menos unos. Muchas gracias, presidenta. El presidente del Consejo de Ministros ha presentado ante este Parlamento, como corresponde, un pedido de confianza. Al respecto, diremos que en Fuerza Popular hemos tenido siempre en nuestra agenda la necesidad de combatir la corrupción y la modernización de la estructura del Estado. Por esta razón, vamos a apoyar a todo lo que signifique lucha contra la corrupción. Sin embargo, debemos recordar que esta lucha involucra a todos los sectores de gobierno, sobre todo a ustedes, al Poder Ejecutivo, que tienen el manejo presupuestal. ¿Por qué, señor? Corrupción también es no hacer las grandes y pequeñas obras que requiere el país. Por ejemplo, la reconstrucción, el sector educación. Con la importancia que tiene este sector, la ejecución presupuestal hasta el día de hoy solo está en un 51.6%. Si en efecto queremos combatir la corrupción, necesitamos hacer y mejorar las escuelas, pagar mejor a los maestros, dar el desayuno y almuerzo escolar a los estudiantes del campo, del Perú profundo, ni hablar del sector salud y transportes. El no hacer, señor, también es corrupción. Por lo tanto, por su intermedio, señor presidente, al primer ministro le envío un mensaje: ordene a sus ministros, aceleren las ejecuciones presupuestales para así otorgarle la confianza. Esa confianza que han sido manchadas reiteradamente por ellos, con temas de corrupción como los más sonados, como Chincheros, las casas prefabricadas de la reconstrucción que hasta el día de hoy en mi región Huancavelica están botadas en el estadio de Castrovirreina y Guaitará, pero sin embargo nuestros hermanos se mueren de frío en la intemperie y no existe responsable alguno. Manchada por la indolencia del friaje en las zonas altoandinas como Puno, Huancavelica y los que nos dijeron también en Ancash, donde los niños han muerto, los animales igual, los ganados sin sus medicinas. Pero el Ejecutivo está más preocupado en confrontarnos con el Congreso, aliado a todos los involucrados del Club de la Construcción, muy ligados a los medios, para distraer así las investigaciones del caso Lavajato, es decir, la corrupción de Odebrecht. Señor, el pueblo espera soluciones de sus problemas, el ciudadano de a pie que trabaja día a día para subsistir y ve cómo los medios de comunicación no hablan de la falta de buenas escuelas. Sin embargo, vemos a un ministro cantando una nueva versión del arroz con leche. Eso sí tiene cobertura en los medios, pero un colegio sin techo en mi región Huancavelica, eso no tiene ninguna cobertura, no es noticia. Por eso, señor, le debemos notificar al premier Villanueva
que hoy ha venido a la calle como una persona bondadosa, pero se viene acá a pechar al Parlamento, a ese Parlamento que él también representa. Amenazándonos con una frase, y creo que todos nos hemos quedado grabados en la cabeza: el todo o nada. Yo preguntaría, ¿qué ha querido decirnos con ello? Hay un informe de las Naciones Unidas. Hay 70% de posibilidades que el fenómeno del Niño llegue nuevamente a nuestro país. Igual en FEN, el 42% de posibilidades que venga ese fenómeno del Niño. Y en vez que el Ejecutivo nos venga a proponer acciones que podamos trabajar conjuntamente para evitar las desgracias pasadas, está más preocupado si nos reelegimos o no, si vamos a la bicameralidad o no. Eso, señor, en su tiempo le pasará factura al país. Pero pese a ello, no desconocemos que la coyuntura propiciada, que el pueblo se asume la necesidad de estas reformas, a pesar de que no tiene conocimiento en qué consisten y si éstas serán la solución a nuestros problemas. Por ello asumimos nuestro rol sin quebrantar mi juramento de cumplir la Constitución y defender los fueros del Parlamento, de estar siempre frente a los designios de... Tiene un minuto adicional, congresista. Gracias, presidenta. Y así haremos la defensa de los derechos laborales de los últimos decretos legislativos que se han violado. Así, señor, nuestro voto de confianza no significa la sujeción al mandato imperativo de votar como quiere el Ejecutivo. Vamos a trabajar las reformas, vamos a aplicar mucha celeridad, pero no vamos a quebrantar nuestros principios respecto a algunos puntos en el debate, porque estamos asumiendo la función constituyente y en ese sentido estamos por encima de cualquier poder público. Debemos dejar claro al ministro que las reformas propuestas no solucionan los problemas y que si bien por ahora el respaldo de las cámaras y el respaldo de las redes, los verdaderos expertos que analizan las propuestas del Ejecutivo señalan que respecto a los temas de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, las propuestas son insuficientes y no tratan el fondo del asunto. Un minuto adicional. Así, señora presidenta, pregunto, ¿dónde están los proyectos que representan las políticas de Estado en materia de reforma del sistema que se crean o van a crear más juzgados para poder atender rápidamente a los litigantes? ¿Dónde están las propuestas de reforma de leyes orgánicas, códigos procesales, norma en materia de derecho y administración de operadores de justicia, como la defensa pública? Señora presidenta, nos quieren ilusionar con la reforma de las instituciones para solucionar el grave problema de la corrupción, como las instituciones por sí fueran corruptas. Pero eso es mentira, señora presidenta. Mientras no nos plantee proyectos para reformar desde las bases del sistema, están engañando al pueblo. Lo están dando aspirinas o caramelos o algunas latas de pintura para que salgan en contra del Congreso. Eso es todo, señora presidenta. Para que concluya, señor congresista. Para concluir, presidenta. Para el Poder Ejecutivo, el referéndum será el elixir de la vida que cure todos los males y solucione todas sus incapacidades. Sin embargo, señora presidenta, después de diciembre todo seguirá igual. El pueblo le pedirá cuentas de lo que hicieron y sus aliados temporales volverán a ser sus más tenaces opositores, como históricamente esos grupos que viven del poder lo han sido. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches, colegas congresistas. Entiendo que estamos casi cansados porque estamos sesionando desde las 9 de la mañana
que era motivo o no de poder estar reunidos el día de hoy a pedido del presidente de la República y por acuerdo de Junta de Portavoces, nos lleva pues a pensar de qué manera estamos trabajando, si estamos cumpliendo o no el cronograma aprobado por la Junta de Portavoces. Cada representante de las bancadas aquí presentes se comprometieron y firmaron un cronograma. Pero entendemos la desesperación del señor presidente, que el día domingo inicia los días con unas denuncias periodísticas. Más aún, al enterarse de las denuncias que iban a haber en muchos medios de comunicación, me refiero a los medios dominicales, sucede que sale con un mensaje a la nación para nuevamente distraer a la población, porque se olvida el señor presidente que combatir la corrupción es también combatir con el Club de la Construcción, combatir a los rezagos de Sendero Luminoso que se están formando en la selva peruana. Combatir la corrupción es también hacer y exigir los cambios necesarios en muchos gobiernos regionales. Todos venimos aquí de las regiones y entendemos también cómo es que en nuestras regiones la corrupción anda campeando entre gobiernos regionales, entre municipalidades provinciales y distritales. La corrupción a través de los jueces y fiscales que están soltando a los delincuentes y están llegando a acuerdos con aquellos malos contratistas que han despilfarrado el erario nacional. Me refiero a las denuncias también presentadas y sustentadas aquí en el Congreso de la República. El día de hoy la Comisión de Fiscalización debería estar haciendo su trabajo. La Comisión de Vivienda, que tenía citado a los funcionarios de Sedapal, porque también en la ciudad de Lima están metiendo la mano a los bolsillos a todos los limeños con el bendito proceso de facturación o refacturación. La población tiene que saber que también el día de hoy la Comisión de Constitución estaba programado para sesionar, pero atendiendo al pedido del presidente de la República y sobre todo con esta buena voluntad que tenemos de poder acompañar y poder hacer una sola fuerza, de poder aprobar estos 4 proyectos de ley. Es el compromiso y creo que todas las bancadas aquí presentes se han comprometido en aprobar los 4 proyectos de ley. ¿Y después qué, señora presidenta? Mientras en mi región exige el apoyo del Estado por el friaje, por las heladas, los pobres animalitos están sufriendo. Mientras en mi región los hermanos agricultores no están siendo atendidos. Mientras en mi región siguen maltratando a los docentes. Mientras tenemos un gobierno que quiere meterle la mano al bolsillo a la derrama magisterial. Yo estudié gracias a la derrama magisterial. Tengo el honor de ser un hijo de una gran maestra y que gracias a la derrama magisterial hemos podido salir adelante en mi hogar. No podemos permitir que el presidente de la República pueda meter la mano al bolsillo a la derrama magisterial. Eso es lo que está pretendiendo callar. El día de hoy todos sabemos que nuestros hermanos agricultores están en pie de lucha, que los señores maestros están a punto también de hacer una paralización, pero pretendemos tapar el sol con un solo dedo, pretendemos combatir la corrupción de un solo lado. Entendemos también, señora presidenta, que tenemos que trabajar de manera articulada, pero ¿qué es lo que nos presenta? Las propuestas que posiblemente hayan sido pagadas a través de consultorías, proyectos de ley que lo dicen los mismos constitucionalistas, y aquí lo hemos repetido en muchas oportunidades. Los constitucionalistas dicen que esos proyectos de ley son un mamarracho, que estos proyectos de ley no deberían de haber, ni siquiera haberse presentado de esa manera, y más aún, en la Comisión de Constitución se vienen trabajando las reformas. ¿Quiénes son los miembros de la Comisión de Constitución? Son fieles testigos que hay el interés, pero que lamentablemente no se ponen de acuerdo y no es fácil modificar la Constitución, no se puede llegar fácilmente a 87 votos. Hemos esperado que se den estos audios de la vergüenza, hemos esperado que la población pueda exigir.
Para concluir, congresista. Esperado que pueda exigir la población a que se pueda hacer un verdadero trabajo, también hay que llamar a la población a la calma, a decir que este Congreso está haciendo su trabajo, que nuestra labor de fiscalización, de representación, de legislación, estamos cumpliendo a cabalidad. Creemos, señora presidenta, colegas congresistas, que tenemos que aunar esfuerzos para poder decir al señor presidente: ahora usted haga su trabajo, reactive la economía. Podemos fijarnos, señora presidenta, ¿podría darme algunos minutos más? Tiempo adicional. Podemos fijarnos con esta misma atención que viene al Congreso de la República, y más así, con las exigencias que realiza este Pleno del Congreso de la República, podemos ver cómo está el presupuesto de muchos ministerios. Ni siquiera llegan a un 50% de ejecución presupuestal y estamos a 3 meses de cerrar el año 2018. Ahí también el presidente debe ser exigente con sus funcionarios, con sus ministros, y más aún poder atender el pedido de la población que exige atención por la reconstrucción, apoyo a los agricultores, apoyo a la infraestructura vial que tanto estamos exigiendo desde que empezó este nuevo Congreso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Ventura. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente, colegas congresistas. Sí, efectivamente, hoy todos los congresistas han expresado puntualmente sobre el tema que nos aborda respecto al pedido de la cuestión de confianza solicitada por el Premier. Señora presidenta, no sé a quién creer. Creer al presidente Vizcarra, que vino a este Parlamento y dio un mensaje esperanzador, un mensaje donde hablaba de la paz social, no a los odios, no al enfrentamiento, y reconoció que esos enfrentamientos a quien le hace daño es al país. Luego vemos nuevamente a un presidente que da otro mensaje a la nación y enfrenta al Parlamento. Luego convoca a los voceros a Palacio de Gobierno, pide una explicación, todos toman un café, felices, se dan la mano y dice que vamos a trabajar pensando en el país. Hoy viene el Premier, de la misma manera, ¿a quién creemos? Si ya una vez faltó a la verdad el Premier Villanueva. Todos recordarán cuando el Premier Villanueva dijo: yo no voy a aceptar el cargo de Premier, pero ni bien lo propusieron, aceptó ese cargo. Viene al Congreso y nos dice que sí o sí tenemos que darle el voto de confianza, pero en base a las condiciones que tenemos que aprobarle hoy mismo, como ha mandado las propuestas de la reforma para el Estado en lucha contra la corrupción, la no reelección, la bicameralidad y otros temas que para ellos creen que son los únicos que tienen la razón y que son los únicos interesados. Más falso de toda falsedad, señora presidenta. Yo estoy plenamente convencida que todos los congresistas que integran este Parlamento estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. Y este Parlamento mayoritariamente lo ha demostrado, no solamente con mensajes, sino con hechos concretos, señora presidenta. Y una muestra clara para recordarle al presidente Vizcarra y al Premier Villanueva que no nos tienen que venir acá a decirnos que son los únicos abanderados de la lucha contra la corrupción, porque este Parlamento cumplió un rol fiscalizador y control político, y como consecuencia de ese rol responsable se ha obligado a un exmandatario comprometido con actos de corrupción a pedir su renuncia. Y ello que ha permitido que el señor Vizcarra sea presidente. Entonces no nos pueden mentir y decir que este Parlamento no está comprometido con la lucha contra la corrupción. Entonces, señora presidenta, eso hay que dejar claro. Basta de mentir, basta de engañar al pueblo peruano creando cortinas de humo, atacando al Parlamento. Claro, todos lo aplauden, por supuesto que sí. Todo aquel que ataca al Congreso, no de ahora, de toda una historia, siempre va a ser aplaudido. Sin embargo, yo sí tengo que decir
cosas claras y concretas.